del cambio climático se habla todos los días, pero es como, no sé, como en los años, ya parezco muy viejuna cuando digo esto, pero cuando en los años 90 nos ponían a niños de África pasándolo, Sí. o sea, tan raquítico, que era tan fuerte, pero que al final te inmunizabas porque te lo tenían todo el día Ya. a ti puesto, ¿no? Ya. Y no hacías nada por ello. Pues yo con el cambio climático siento algo parecido. Hablan todo el tiempo del tema, pero en realidad no sabemos lo que está implicando, ¿no? Las verdaderas consecuencias. Se ha colado todo el discurso del negacionismo que de alguna forma pues también ha hecho poner en duda muchas cosas. Entonces, teniéndolo todos los días ahí, no nos lo tomamos en serio. Porque eso también es una duda que yo siempre he tenido contigo, porque yo me equivoco a veces. Yo doy por hecho que... Seguirme la pista. Yo di por hecho que eras de Extremadura, pero estabas allí afincada. ¿En realidad naciste en Sevilla? Nací en Sevilla, pero me crié en Extremadura y he vivido ahí casi siempre. Así, resumiendo. Es verdad que me fui, con este libro me fui 6 meses a Sevilla como para documentarme guay. Vale. Y desde hace año y pico estoy viviendo en Madrid. Ya está, resumen. Pero en Extremadura fue donde empezaste a escribir, ¿no? Sí. Allí... Y tengo mi piso allí, que he vivido 15 años en él. Ahora lo tengo alquilado. Vale. Allí empezaste con la trilogía del Trébol, con la inspectora de la policía Anika Kaunda, que era de origen africano, que es algo bastante difícil. ¿Estamos grabando ya? Sí. Vale, sí. yo no me había enterado, yo seguía mi rollo. Pero esto es así, no pasa nada. Así sabemos quién eres de verdad, Me Susana. ha engañado totalmente. Vale. Pues venga, dime. Que eso, empezaste en Extremadura a escribir con la policía Anika Kaunda. Que a mí me llamó mucho la atención porque yo sé que tú estudiaste Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Sí. que yo creo que todo eso que aprendiste de manera profesional luego lo vuelcas en tu novela como crítica social, ¿no? Sí, yo creo, bueno, siempre he tenido un poco esa forma de ver la vida. Estudié Derecho y es verdad, me encarrilé como por ahí Relaciones Internacionales, Derechos Humanos, Cooperación. Y bueno, todo, al final, tus vivencias, también la experiencia en laboral o profesional se vuelca de alguna forma, ¿no? Entonces sí, seguro que ha tenido que ver. Pero es que yo creo que es lo bonito, porque mucha gente a lo mejor se puede llegar a pensar que escribir una novela o publicar un libro es simplemente estructurar una trama y vomitarla y mantener a la gente enganchado, distraído. Pero yo creo que en todo libro, en toda novela, más en el género negro, debería haber parte de crítica social, ¿no? Sí, bueno, es mi forma, por lo menos, de ver la escritura. Yo creo que, no sé, que es igual de válido pues un autor que haga un thriller súper adictivo y súper complicado también de hacer, claro, ¿no? Con sí. sus capítulos cortos, sus finales en alto, todo, y llevarlo para que no puedas dejar de leer y desconectes de tu día a día, pues chapó. Pero para mí, como lectora, busco que tenga algo más y como autora pues Claro también que es lo que sí. quiero dar, ¿no? Como que no te leas el libro y al día siguiente cojas otro y se te haya olvidado, ¿no? En 2 semanas, como que haya un pozo, algo que se te quede para la reflexión, porque hayas aprendido algo. En mi caso, pues con la mayoría de las novelas, excepto la última que es histórica, ¿no? Pues del mundo que tenemos ahora mismo, ¿no? Que nos atañe o que nos puede resonar como ciudadanos y ciudadanas de este momento y de este lugar, ¿no? Pero yo entiendo que para llegar a esas conclusiones, a lo largo de toda tu trayectoria, en la que me gustaría que hablásemos en profundidad a lo largo de esta conversación, al principio, en los comienzos, no se tenían tan claros esos objetivos, o tú pensabas que ya sabías perfectamente cuál era tu camino con esas primeras novelas. No, yo creo que va un poco en la persona, ¿no? Yo creo que sí lo he ido definiendo más con el tiempo. Por ejemplo, con Más que Cuerpos, con el primero de los libros que publiqué, ahora mismo llevo 11, este fue el primero. Lleva 11 ya. 11 publicados, sí. Madre mía, me creía que me los conocías todos, pero alguno me está escapando. Buen ritmo yo sí. Entonces con ese como que sale, de hecho hay mucha denuncia social, pero como de muchísimos temas, ¿no? Es ¡bom! Vale. Pero luego ya lo he ido encauzando más, de forma Vale. más consciente. Pues yo que sé, con Especie, que es el número 9, creo, o no sé, 9. Pues quiero ver la forma, el uso que damos o el trato que damos a los animales, Vale. ¿no? Y me enfoco en eso y lo abordo desde muchos ámbitos, desde muchos prismas, pero siempre con ese tema más concreto y de forma más consciente. Ahora me voy a documentar sobre esto y voy a tejer una trama con esto. Pero al principio es verdad que era como más inconsciente, yo era más inconsciente también. Ya que me sacas un poco el tema de los animales, me ha parecido ver que has estado en un santuario de animales. Sí,
Sí, a ver, yo es que me documento muchísimo, me documento hasta la obsesión, Hombre, ¿vale? claro, eso es una manera también de disfrutar, ¿no? Sí. Esa parte, ¿no? De documentación, porque muchas veces, a mí personalmente, pues disfruto mucho más de vomitar la historia y de escribir, pero la fase de documentación no siempre se tiene que hacer con papeles o buscando en Google, sino que si nos presentamos físicamente en el lugar vamos a tener mayores experiencias y seguramente cosas que vamos a llevar luego a las novelas, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que pienso yo también, ¿no? Como si tú has tenido esas sensaciones en primera persona, las vas a transmitir a las páginas mucho mejor y hay muchas más posibilidades de que llegue, ¿no? También como la experiencia sensorial, ¿no? Al lector, al otro lado de la página. Entonces, sí, pues siempre lío alguna de estas, ¿no? Con la última que luego te cuento, también la lié. Entonces, con especie, vale, pues vamos a hablar del trato que damos a los animales en todo, ya sea en la industria alimentaria, ya sea en experimentación, ¿no? En salud, en cosmética, en ocio, en todo. Y también, pues todas las perspectivas, también pues, las personas veganas, las protectoras de animales, los santuarios de animales, que son sitios pues súper curiosos. Pues yo no sé lo que es un santuario de animales. Pues es un espacio donde se rescata, donde viven animales que se han rescatado que iban a tener otro fin, ¿vale? Pues, por ejemplo, un toro de lidia o yo qué sé, cualquiera, ¿no? O un perro que se ha rescatado, un gato que se ha rescatado de la calle, que a lo mejor se iba, pues iba a acabar en tal. Sí. O... sí, animales que lo necesitaban, que estaban desamparados. Claro, a veces cerdos que iban a un matadero y a lo mejor yo he encontrado, ¿no? En algún santuario, pues ha habido un accidente, los cerdos han salido dispersos y ese cerdo ha salvado la vida porque iba al matadero, ¿no? Entonces en estos lugares lo que se hace es intentar dar un final de vida digno o un resto de vida digno a esos animales que iban a tener otro final, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente que lo lleva, pues... suelen estar en el campo, suelen ser espacios muy grandes donde ubican a los diferentes tipos de animales. Dejan todo su mundo y se van ahí a vivir, ¿vale? Yo estuve en uno en las afueras de Sevilla y las personas que había ahí suelen ser mujeres, en algunos son chicos, pero casi todas son chicas, ¿no? En concreto en este eran todas chicas. Pues ellas habían dejado sus vidas en la ciudad y vivían allí. Para dedicarse exclusivamente un poco como granjeras, ¿no? Cada día se levantaban, los daban de comer, los cuidaban, tenían todo eso. Y, para hacer eso, al final estás dejando toda tu vida, algo te tiene que dar a ti eso también, ¿no? Porque hay una parte de altruismo y de amor por los animales, pero si no te da algo a ti, si no te compensan, no vas a seguir, ¿no? Sería como una renuncia y un sacrificio súper fuerte. Así que a mí me interesaba mucho saber cómo pensaban y también conocer un santuario por dentro porque hay algunas escenas de la novela que están ahí. Pues qué mejor forma que irme a vivir allí unos días, ¿no? Con ellas y con todos esos animales. La verdad que fue una de las experiencias más gratificantes porque, claro, al final es aprender, no sé, yo creo que como escritores nos gusta mucho cómo funcionan las cabezas, ¿no? Nos metemos en la mente de un asesino, nos metemos en la mente, queremos saber cómo piensa alguien diferente, así que eso te enriquece un montón, ¿no? Y logras, aunque no, por ejemplo, pues son personas totalmente veganas, ¿no? A lo mejor no... O sea, todos los que formaban parte del santuario de animales eran veganos. Claro, sí, no consumen ningún producto de origen animal, ni consumen, o sea, quiero decir, ni se alimentan de ellos, ni lo visten, ni nada, ¿no? Ni se lo echan en el maquillaje, yo qué sé. Vale, sí. ¿Vale? A ese nivel. Entonces, claro, son muchos sacrificios, pero que a ellos les compensan. Igual no vamos a acabar ahí, pero sí podemos entenderlo un poco mejor o, bueno, pues ver cómo para ellos sí esa opción de vida es válida, ¿no? Así que fue muy guay, la verdad. Y ahí con los animalitos, acariciándolos, conociéndolos, todos tienen su nombre, aunque haya 50 ovejas, pero cada una tiene su nombre y ellas la reconocen nada más verla. Que yo eso siempre, yo no me lo explico cómo pueden hacer eso, pues yo recuerdo también los pastores, claro. Claro, exacto. Yo recuerdo de pequeño que en el colegio nos llevaban a la granja escuela, que es algo, yo entiendo, relativamente parecido a lo que me comentas, y veían en un rebaño de 20 o 30 ovejas, sabían cuál era cada una con su nombre, y tú dices, pero ¿cómo eres capaz de hacerlo, no? Sí, bueno, pues a fuerza de verlas, claro, al final se identifica, ¿no? Luego hubo otras partes, luego cuando me colaron en un matadero, pues esa parte ya fue mucho más complicada, ¿no? Emocionalmente de ver. Hay algo que me ha parecido leer en alguna de tus entrevistas, que es que
no siempre somos conscientes de la violencia que hay en nuestros platos, lo que comemos día a día. Sí. Porque me parece que también tuviste una fase vegana, o que al menos intentaste. Pues yo también recuerdo estar en la Feria del Libro de Madrid, que tuvimos una conversación sobre ello. Es que te pongo mucho de ejemplo. Ahora te cuento por qué. Sí, porque tú me dijiste una cosa, la vamos a decir aquí, total. Dilo. Yo no sé lo que va a decir. Tú me dijiste una cosa porque yo estaba en fase vegana. Porque yo me había metido tanto en el cuerpo de documentación, de leer libros de cómo se experimentaba con animales, de vídeos de frentes de liberación animal que se cuelan en mataderos, en industrias cárnicas y graban verdaderas barbaridades, ¿no? No te digo ya cuando yo en persona fui al matadero. Entonces, ¿qué pasa? Que yo era incapaz de parar. Yo trabajo, escribo mañana y tarde. Yo no podía parar a las 2 de la tarde y comerme un filete. O sea, es que no podía, era imposible. Entonces, me metí en ese proceso. Yo también me sumé a ese veganismo. Ahora ya he relajado un poco los hábitos alimentarios, pero yo me sumé a ese veganismo y también me vino muy bien como otra parte de esa documentación de la que hablamos, ¿no? Para mí fue frustrante. A mí me encanta comer, entonces yo iba al supermercado y de repente ya no podía. O sea, claro. Todo lo que no era una cosa era otra. Todo tenía algo. Veías la letra pequeña, origen animal, y era complicadísimo. O sea, al principio tiene que ser una lucha, porque también a lo mejor iría al restaurante con unos amigos, incluso con familiares, que lo normal es escuchar el comentario de ¿cómo que no te va a pedir jamón? O ¿cómo que no te va a pedir? Hay que estar explicando siempre, exacto. Es verdad. O sea, mi admiración total a las personas veganas porque tienen una paciencia infinita, ¿no? Que fue un poco lo que te pasó a ti conmigo, a lo mejor ese día. Claro, tú me dijiste, ahí vamos. Estábamos en una serie de personas comiendo después de la Feria del Libro y había una chica que era vegana, ella sí es vegana, Paula. Y yo estaba ahí en ese proceso, pero lo era desde hacía muy poco. Y tú me dijiste, capullo, me dijiste, tú no vas a lograr ser vegana. ¿Te dije eso? A ti te gusta demasiado comer. Y lo has logrado. Y es verdad, me gusta demasiado comer. Entonces, ¿yo qué pasa? Sí que estuve bastante tiempo, no sé, igual un año o por ahí, pero luego lo que he hecho es encontrar mi modelo de alimentación más consciente, ¿vale? Por ejemplo, nunca como huevos de gallina pues que no sean gallinas libres. Vale. O si bebo leches vegetales, porque hay muchísimas y están muy buenas. Pero pues si tengo que ir a un restaurante y me ponen un plato de jamón y es lo que hay, por ejemplo, cuando estoy de promoción, pues no ando diciendo, no, tiene que ser todo vegano, tal. Me adapto, ¿vale? Entra mucha menos carne, ojalá hubiera un trazado más fácil de identificar para saber lo que estamos comiendo, pero es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, he encontrado como mi forma, ¿no? Al final es que no podemos vivir en jaulas. En la sociedad en la que tenemos, pues cada uno tiene que encontrar su forma de adaptarse con la que se sienta bien, o medio bien, ¿no? Y eso es lo que yo logré, pero me hace mucha gracia y cuando me dicen algo, porque yo soy muy, muy comilona, o sea, luego estoy siempre, yo creo que no engordo más porque estoy siempre ahí funcionando. Con algo en la cabeza. Pero yo sí que lo soy, entonces cuando alguien me dice algo de eso, digo, sí, hubo alguien que ya me dijo, tú no vas a conseguir ser vegana, te gusta demasiado comer, digo, y por rabia que me dé, le tengo que reconocer. Pero es que a mí me pasa un poco lo mismo porque yo soy consciente de que, además que nada más que ver a la alta sociedad, a la alta cúpula, que comen bien, que no comen tanta carne. Pero es que cuesta mucho dejar de comer carne cuando yo considero que quizá, y yo no soy ningún entendido de esto, pero quizá eliminar la carne totalmente no sea lo más adecuado, pero sí está claro que hay que reducir el consumo de carne porque prácticamente, si no nos damos cuenta, todas nuestras comidas tienen carne. Y de hecho también los científicos o los que entienden de esto también afirman que el metano, que son esos gases que expulsan las reses y los animales, es una de las causantes también del cambio climático. Es decir, que ya no solo por salud, sino por sostener este sistema en el cual hay que mantener a tantos animales y sobre todo en las condiciones en las que se tienen a estos animales, ¿no? Sí, tú lo has explicado perfectamente. O sea, es una cuestión de salud primero porque no hay necesidad, de hecho hace más mal que bien comer tanta carne, pero después la sostenibilidad del planeta, que es que
todo lo que se consume así no se puede a ese nivel. Entonces, eso, mira, los tenemos aquí, ese fue con especie, pues luego el siguiente libro fue Planeta, que lo que abordo es el trato que damos al conjunto del planeta y ahí hablamos de, o sea, no hablamos porque es un thriller, pero sí que es cierto que se entremezcla ahí, o sea, como el tema de fondo sobre el que se teje en la trama criminal, exacto. Eso es el trato que damos al planeta, pues ahí vi como toda la relación, ¿no? Perfecta de claro, es que además así cuidamos también al planeta. Pero es que eso es increíble, ¿eh? Porque yo he visto, porque claro, mi intención es traer aquí también a una física que es meteoróloga para que hable precisamente del cambio climático. Y yo esto en mi grupo de amigos lo he comentado y digo, pues mira, pues también voy a llevar a una mujer profesional que va a hablar sobre esto. Y hay veces que tú dices, cambio climático, eso es una mentira. Pero todavía hay gente que lo niega, todavía hay gente que no quiere aceptar que no estamos tratando bien al planeta. No ya solo los animales también, sino al planeta. Es un tema que, mientras que el tema de los animales parece que, no sé, que tuviéramos una cortina puesta, ¿no? Aquí un velo que no nos lo quitamos. Sin embargo, del cambio climático se habla todos los días, pero es como, no sé, como en los años, ya parezco muy viejuna cuando digo esto, pero cuando en los años 90 nos ponían a niños de África pasándolo, sí. O sea, tan raquítico, que era tan fuerte, pero que al final te inmunizabas porque te lo tenían todo el día aquí puesto, ¿no? Y no hacías nada por ello. Pues yo con el cambio climático siento algo parecido. Hablan todo el tiempo del tema, pero en realidad no sabemos lo que está implicando, ¿no? Las verdaderas consecuencias. Se ha colado todo el discurso del negacionismo que de alguna forma pues también ha hecho poner en duda muchas cosas. Entonces, teniéndolo todos los días ahí, no nos lo tomamos en serio. Sí, es así. Hay una novela, también de Alfaguara, diría, tengo aquí el nombre apuntado, Agustina Basterrica, que es Cadáver exquisito. Es una maravilla porque de alguna manera plantea... Mira, ahí te está acercando, muchas gracias, Luis. De alguna manera plantea un futuro distópico en el cual no hay animales, por lo cual, al no haber animales, no hay carne, y el humano, para seguir comiendo carne, lo que hace es tener en granjas más humanos y les dotan totalmente, mejor dicho, les quitan toda probabilidad de poder comunicarse, les cortan las cuerdas vocales, no tienen sentimientos. ¿Para qué? Porque son cabezas de ganado para ser comidos nada más. Y es de alguna manera como nos estamos comportando con el resto de seres vivos que pueblan este planeta, porque desde hace mucho tiempo pensamos que somos los dueños de ella. Sí, a mí me fascinó cuando la leí, cayó en mis manos después de haber publicado Especies, no sé si salió a la vez, incluso quizás salió antes, yo la leí, me habría encantado leerla antes, ¿no? En toda esa fase de documentación, pero me fascinó porque trata el mismo tema que yo, pero mientras que yo lo hago a través, bueno, no quiero contar mucho, ¿no? Pero a través de unos crímenes que hacen réplica, o sea, que te ponen en la cabeza también ese chip, ¿no? Te ponen en el lugar. Pues Agustín hace lo mismo en su libro, pero a través del futuro distópico en el que nos comemos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces, al final es ponerte en esa piel. Y abordamos el mismo tema desde una novela negra y bueno. Sí, pero la tuya es más negra. La tuya diría que es más negra. Sí, la suya es más distópica, pero es bastante fuerte también. Exacto. Sí. De hecho, yo en una de las lecturas que me he visto, en la que me he reconocido, fue con Progenie, porque en ella presenta por primera vez a Camino Vargas, que es una mujer que decide no tener hijos. Y yo ahora, cuando uno llega a una determinada edad, yo ya miro la taza. Mira, estás mayor, ¿vale? Llega unos años en los cuales uno se siente como con la presión en la que tu ambiente cercano, tus amigos, tus familiares te preguntan, ¿y tú cuándo vas a tener un niño? ¿Y tú por qué no tienes niños? Fátima también, mi mujer, que está por detrás, que lleva tiempo dándome caña. Y yo esa presión que transmites tú en Progenie, yo la estoy viviendo actualmente. Y yo agradezco que, como digo, que no solo se hagan novelas de asesinato y de policía, sino que se traten todos estos temas, porque muchos de nosotros nos vemos ahí reflejados. Sí, porque la verdad es que sobre las mujeres se ejerce como mucha más presión social, pero es verdad que sobre los hombres también. Las mujeres, es que se puede escuchar lo de se te va a pasar el arroz, una mujer que no tiene hijos no es una mujer incompleta, a lo mejor. Que a eso parece que suena muy rancio, pero que hay pocos que lo dicen, lo siguen diciendo, claro, pero muchas veces aunque no se diga, es lo que subyace, ¿no? En el discurso. Claro, y es pues eso también, todos los problemas, ahí me meto con los crímenes están en relación a una clínica de reproducción asistida, entonces nos estamos metiendo ahí también con esas parejas, con esas familias que
quizá pues a lo mejor están intentando tener hijos, pero son temas que en parte algunas veces siguen siendo tabú y hasta qué punto la gente se mete sin darse cuenta, ¿no? Amigos en una, yo qué sé, en una fiesta o comiendo un día y vosotros ¿para cuándo? ¿Y por qué no? Y venga, y a lo mejor están sufriendo y llevan un año de intentos fallidos de hormonas, de pasarlo fatal, pero la gente no se va ahí y no es muy consciente, ¿no? Entonces poner de relieve esa realidad, porque además como cada vez se hace esto de forma más tardía, si es que se hace, pues hay mucho más problemas. Hay un enorme porcentaje de críos que nacen ya a través de métodos de reproducción asistida, pero se sigue llevando como muy en secreto en muchos casos. Sí, porque ¿no? nunca hay vergüenza, ¿no? Incluso la virilidad del hombre o de la mujer incluso, de la capacidad reproductiva y que no se cuenta, que se están tomando medidas. Y por dentro, ¿no? Esa pareja, a veces una mujer sola, a veces parejas hetero, homosexuales, pues lesbianas en este caso, están llevando ahí esos procesos internos, pasándolo fatal. Y, pues vamos a desprejuiciar esto, si es que es lo que tenemos hoy en día, porque la sociedad nos lleva a hacerlo cuando por fin uno empieza a pensarlo, pues ya tiene una edad, a veces tiene más dificultades. Vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a ponerlo encima de la mesa y además nos va a dar juego para meternos pues en una novela negra con un toque pues muy diferente. Lo que sí está claro, Susana, porque además he estado viendo para esta conversación las estadísticas, los datos de natalidad en España y tenemos los datos más bajos de los últimos 40 años. ¿Por qué crees que es esto, Susana? Bueno, porque antes era una convención social, era prácticamente el único camino y ya se van abriendo otras maneras, vale, ¿no? A lo mejor yo que me he criado en Extremadura, en poblaciones más pequeñas, pues todavía se entiende como algo muy normalizado. Es rara la mujer que no tiene hijos, ¿no? Que decide voluntariamente, como Camino Vargas, no tener hijos. Pero tú te vienes aquí a Madrid y cada vez hay más mujeres que toman esa decisión libremente, ¿no? Hay como menos imposición social también. Entonces, claro, al final las cuentas salen de otra forma, ¿no? Sí. Y bueno, y la conciliación familiar también en algunos casos, porque ahora está muy difícil, claro. O sea, yo veo en parejas de amigos que están sufriendo mucho esa época en la que el niño ya está creciendo, ambos están trabajando y por la mañana no tienen a nadie con que dejar el crío porque están trabajando fuera de casa y no tienen ningún familiar. Tienen que dejar a los niños con menos de un año en una guardería. Sí. Y eso al final también son... Dices, ¿para qué lo voy a tener si ni siquiera lo puedo cuidar yo, no? Es como muchísimos sacrificios que antes pues no se pensaba, se hacía y ya está. Y además en muchos de los casos pues era la mujer cuidadora la que se quedaba en casa y ahora como las dos personas se incorporan al mercado laboral, pues también es más difícil en ese sentido, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias que dice, oye, pues considero que no puedo o que no estoy dispuesta al sacrificio que ahora mismo la sociedad me hace, por el que me hace transitar la sociedad si quiero tener hijos y prefiero tener otro tipo de vida y es totalmente lícito, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, y luego también incluso creo que hay empresas en el extranjero que dan facilidades para que las mujeres trabajadoras puedan congelar el óvulo para que sigan trabajando, para que sigan centrándose en su trayectoria profesional y ya más adelante con 40 o con 40 y pico años puedas tener el hijo, ¿no? Sí, en Google, bueno, un montón de las de Silicon Valley, no sé si ha cambiado, pero desde luego cuando yo escribí el libro iban por esa vía. A mí eso me parece un poco perverso porque hasta cierto punto es céntrate en nuestra empresa, sigue dándolo todo y nosotros te pagamos esto para que no pienses en ello, ya pensarás. Pero es cierto que cuanto más creces, todo es más difícil, ¿no? No es lo mismo pues, que saca a alguien adelante con 25 o 30 años que puedes tener un montón de energía que con 45 claro. o cada vez se ven más casos de mujeres cerca de los 50, ¿no? Como algo más normalizado. Pues no será lo mismo, ni es lo mismo para el cuerpo que tiene que soportar ese embarazo, ni desde luego toda la crianza, que todo lo que viene, que luego hasta que se te emancipa, telita, ¿no? Bueno, pues sobre todo esto habla realmente de manera entre líneas, de alguna manera así entretejida, en la trilogía de Camino Vargas, que yo creo que ha sido la trilogía que a ti te ha levantado y te ha hecho publicar con las grandes editoriales, ¿no? Porque es verdad que tú ya llevabas una trayectoria espléndida, porque eso destacaste, me has contado antes, ¿no? Que esta pequeña novelette o relato largo, ¿no? O pequeña novela, borsilibro, te hizo ganar el premio Cubelles, ¿no? Sí, el Cubelles Noir.
Bueno, sí, aquí tenemos, es verdad, las Aquí. 4 últimas que son las que han salido con Alfaguara. Luego hay una saga anterior que sí es de este tamaño, ¿vale? La de Anica Kaunda, ambientada en Extremadura. Antes te quería hablar de Anica Kaunda, me ha hecho un poco la cobra de estamos grabando, ¿no? Yo he dicho, a lo mejor... Ostras, claro, ya ahí, porque digo, hostia, no me he avisado ni nada, estoy aquí como Si te por mi apetece casa, hablamos de Anica pero Kaunda. vamos, estamos como por mi casa igual también. No, ya se me fue la pinza y ni me acordé. Claro, sí, pues las de Anica son las primeras, las de Anica Kaunda, la primera trilogía ambientada en Extremadura, después va esta, ¿no? De la que hemos hablado, de Camino Vargas ambientada en Sevilla, y entre medias está un thriller psicológico, Náufragos, ambientado en San Francisco, que me dio también muchas alegrías, y esta trilogía chiquitita, ¿no? Aquí tenemos el tercero, que es como una metaficción en la que salgo yo y me mezclo con los propios personajes. Empezó como una broma, como un juego divertido, y luego gustó, y bueno, pues escribí 3, ¿no? De sitios reales en los que yo he estado, que empiezan como un diario y se transforman en otra cosa, con crímenes por medio, y ahí me pillan a mí, ¿no? Como con mucho humor. Vale, y todo esto a que venía. Ah, sí. Que esta trilogía claro, realmente... O sea, fue la que me impulsó. Yo llevaba 7 novelas escritas, las 3 de Anica, las 3 de esta metaficción publicadas. Y la de Náufrago, eso es, ya me salen las cuentas. Y luego, pues eso, cada vez me conocía más gente, uno se mueve por muchos festivales, por ferias de libros. Yo ya te conocía antes de que publicases Progenie. Sí, nos habíamos conocido en un festival, precisamente, en Ahora Cartagena mismo, Negra. en Cartagena fue. En Cartagena Negra, sí, en una mesa que estábamos 3 y 3. Pues yo tengo una memoria pésima. Y seguramente alguna vez más coincidimos antes de Progenie. Hemos coincidido muchas veces, pero realmente si ahora me preguntas dónde concretamente, me lío, la verdad, me lío. Sí. Y en todo caso, ¿qué notaste tú en tu trayectoria profesional, en tu carrera como escritora? El publicar con editoriales un poco más humildes a pasar a un gran grupo como es Penguin Random House con la editorial Alfaguara. Sí. Pues, a ver, sobre todo la capacidad de llegar muchísimo más, ¿no? La distribución que te hace que te coloques en librerías de toda España. Entonces, eso es un salto enorme en ese sentido. Con las otras novelas, bueno, pues estaban en algunas zonas, pero había que encargarlas. Esto te abre muchas puertas. A nivel de crecimiento como escritora, es cierto que yo he tenido en la editorial Anantes, era pequeñita, pero tenía un editor que era exquisito. Vale. O sea, a mí me ayudó, o sea, yo crecí muchísimo a través de los libros, ¿no? Y de esas correcciones, de esas ediciones, crecí muchísimo con él. Pero en Alfaguara también tengo unas editoras que son la caña, ¿no? Que hay mucha gente que publica en editorial pequeña y a lo mejor pues casi no se lo editan. Yo sí tuve la suerte de que pues eso, que era un editor que chapó. Pero, o sea, esa parte la tenía como cubierta. Pero esa distribución sí, ayuda muchísimo. Claro. Le dio una doble vida a Anica, porque a todos los libros de Anica, mucha gente ya me conoció a través de Camino Vargas y quería leer más, entonces volví hacia atrás. Y sí, ese salto fue muy importante. Yo creo que yo he ido como escalón a escalón, ¿no? Poquito a poco, como hay una amiga que me llama hormiguita y a mí me hace gracia porque creo que refleja muy bien lo que soy, ¿no? Es como siempre trabajando, perseverando. Aquí no nos regalan nada. Alguno puede tener un golpe de suerte, pero siempre hay que estar ahí abriéndose camino, ¿no? Entonces, yo he tenido dentro de como esa escalerita que he ido subiendo, pues como 2 escalones así más, pues que me han permitido un salto importante, y uno ha sido cuando me ficha Alfaguara con Progenie, ¿no? Y sigue la trilogía, yo con cada libro noto más lectores, y el siguiente ya es con la Babilonia, con la histórica que saco ahora, que hace una apuesta más importante en la editorial, y yo también hago una apuesta en cuanto a tiempo de escritura, en cuanto a crecimiento, en cuanto a todo también más bestia, ¿no? Ha sido como eso. Cuando publiqué el primer libro, cuando sale Progenie, y ahora ya con la histórica, que además ya salgo un poco del sello, es también novela negra, pero salgo del sello de novela negra específico de Alfaguara para entrar en el Alfaguara general, que es donde están como los grandes, ¿no? Que bueno, está pero guay. Tú ya eres grande, Susana, tú eres grande desde hace mucho tiempo. Yo me veo siempre ¿Cómo igual. nació Babilonia? Porque me ha parecido leer en alguna de tus entrevistas que fue un manuscrito que llegó a tus manos. No, ojalá, porque me habría ahorrado mucho tiempo de trabajo. Bueno, un manuscrito, como un texto, ¿no? Histórico. Sí, no, mira, esto es... Te voy a poner el micrófono aquí. Sí, es verdad, que es que me voy girando, Tú no te preocupes, ahí está.
Es una novela ambientada en el siglo XVI en Sevilla, ¿no? Que de ahí el título, La Babilonia 1580. 1580 es el año del Señor en el que se ubica toda la historia, ¿vale? Y la Babilonia es como llamaban los de la época a la Gran Babilonia de España, a Sevilla, Vale. porque tenía el monopolio del comercio de las Indias, era una ciudad que todo era esplendor, riqueza, vamos, a Madrid la dejaba en la suela del zapato, ¿no? Y era como de las ciudades más poderosas de Europa. Y conexión con el viejo mundo, el nuevo mundo. Entonces, todo eso estaba, pero también había muchísima desigualdad que había traído causa de todo ese crecimiento exponencial de la ciudad. Había mucha miseria, mucho pillaje y, por supuesto, mucho pecado, ¿no? Vale. Entonces, de ahí la Gran Babilonia de España, ¿no? Entonces, esa es un poco la base. Yo lo que hago es que en una nota previa del libro cuento que me encontré el manuscrito haciendo un guiño a esa tradición del manuscrito encontrado. Pues yo me la he tragado con papa. Yo me la he tragado con mucha papa. gente. Yo me la he tragado con papa. Vale. No te preocupes. Pero claro, en las novelas de caballería siempre empezaban diciendo que se habían encontrado un manuscrito. ¿Vale? Siempre. Yo qué sé, mira, ya me estoy girando otra vez. No, ahora estás bien. Ahora estoy bien, vaya. Yo qué sé, Cervantes, ¿no? Con el Quijote también se supone que ese manuscrito se lo encontró. Humberto Eco con El nombre de la rosa. Yo qué sé. La familia de Pascual Duarte, por poner un ejemplo allí de mi tierra, que se lo encontró supuestamente en una farmacia de Almendrales, Josela. Vale. Es como algo que siempre ha estado ahí. ¿Y para qué usaban esto? Pues como para distanciarse del texto, ¿no? Es una especie de parapeto para contar lo que realmente quieres, sin guardando que la te distancia. Claro, exacto, ¿no? Sin que te lo atribuyan de alguna forma, aunque sepas que es un guiño. Y yo dije, bueno, pues si todo esto se lo han encontrado, yo también quiero, ¿no? Además se hacen muchos guiños a las novelas de caballería dentro del texto que se leían muchísimo en la época. Así que pues juego con eso. Y además hay una segunda lectura en ese guiño, que es que normalmente los manuscritos eran anónimos, pero en este caso yo digo que ese manuscrito es de una autora de ese siglo que ha pasado muy desapercibida, que fue una autora de pluma exquisita, que debería estudiarse los libros de texto como se estudian otros, pero pues por razones que ya sabemos, como la historia siempre pasa de puntillas o invisibiliza a la mujer, pues no ha pasado. Entonces muchos textos suyos de hecho se perdieron, yo como que le doy ese texto, ¿sabe? Como que se lo encontró ella, pues es mi forma de restitución o de guiño. Pero no es nada más que un guiño y también un poco de lo que se van a encontrar, que esto no es una novela como las de Camino. Sí es cierto que es un thriller, que intento que sea igual de adictivo, pero que lleva como más capas, ¿no? ¿Y a qué se debe? Como comentas, no es un cambio de tercio absoluto, pero sí es cierto que yo entiendo que tú te podías sentir más cómoda en esa zona de confort de la novela negra, de la novela policíaca. ¿Y qué es lo que te hace decir, pues ahora voy a escribir una histórica? ¿Te lo pedía el cuerpo? ¿Era por descansar un poco de siempre esa trama policíaca? ¿O qué es lo que realmente te hizo cambiar de registro? Sí, yo creo que me lo pedía al cuerpo. Te lo pedía al cuerpo porque también, ¿no? Yo creo que como autores también buscamos retos nuevos, ¿no? Es verdad que yo me he movido siempre dentro de la novela criminal, policíaca, thriller. Yo siempre lo resumo en un mato gente, ¿vale? Siempre en mi novela mato gente. Pero bueno, sí he cambiado. Aquí mata gente también desde el primer capítulo, vamos. Sí. Además, mato gente desde el primer capítulo. Lo podía incluir porque es así. Y, en fin, que sí que... Ay, me atraganto, voy a beber agua. Bebe agua. Es que aquí hablamos mucho y siempre el agua es necesaria. Entonces, ya no sé lo que iba a decir. Estamos hablando que por qué el cambio de tercio, de registro, de venir de una larga trayectoria escribiendo novela negra. Eres todo un referente dentro del género negro. Todos los festivales de género negro cuentan contigo y te llaman todos los años para casistas. Ya me los conozco todos. Claro. Bueno, ¿y ahora qué pasará? ¿Te llamarán con estas? Sí, ¿no? Espero que sí. Sí, me siguen llamando. Ahora me han incluido también en el circuito de novela histórica. Ah, pues ya está, por eso que gana. No sé, como que me voy a multiplicar o algo porque no voy a llegar. Bueno, pero eso sí necesitaba. Yo he sido siempre también muy lectora de novela histórica, pero no me había atrevido, no había dado el paso. Yo creo que por lo que hablamos antes de lo exigente que soy conmigo misma con la documentación, ya ves la que lío con Especie, que me meto en el santuario, que no sé qué, como para escribir una histórica. Y de hecho me metí a saco también
Estuve 2 años estudiando muchísimo, investigando mucho. Me fui a vivir expresamente a Sevilla, porque una cosa es conocer la ciudad y otra cosa es tener que localizar, en fin, archivos, moverte por librerías de viejo buscando textos de la época o que hablaban de la época, ¿no? Hablar con estudiosos, con profesores de la universidad, ¿no? Expertos y expertas de cada tema, pasear la ciudad y encontrar dónde estaba pues, la mancebía sevillana, un convento, el convento de las Carmelitas que sale, el hospital de Bubas, ¿no? Como para encontrarlo. Para todo eso me venía muy bien vivir en la ciudad. Y luego, bueno, ya el colmo de todos los colmos fue cuando me metí. Hay una parte de la novela que navegamos en un galeón armado que se llama La Soberbia. Pero llegaste a navegar. Claro, ahí voy. Es que yo me quería meter en una máquina del tiempo. Decía, no se puede, ¿vale, Susana? No se puede, esto no existe. Sí te puedes ir a un santuario en especie, pero no te puedes ir al siglo XVI en la Babilonia. Claro. Vale, pues yo hice lo que pude, ¿no? Me paseaba por esas calles de Sevilla, me imaginaba, localizaba, pues aquí estaría la botica, ¿no? Que es la casilla donde se ejercía, las casillas donde se ejercía la prostitución en la Mancebía, que es la protagonista Damiana, trabaja hasta allí, se llamaban boticas, ¿no? Como las farmacias, pues aquí estaría, tal. Entonces, hay una parte, ya digo que la flota de Indias salía siempre desde Sevilla. Y la flota de Indias está a punto de partir, así comienza la historia. Cuando finalmente parte, nosotros nos vamos con varios de los personajes a hacer toda esa navegación hasta tierra firme. Entonces yo también me documenté sobre la navegación. Y yo quería conocerla bien, me fui a un barco que está, bueno, la nao Victoria que está en Sevilla siempre fija ahí para visitarla, seguí. Y entonces me enteré de que hay una fundación que tiene naves, réplicas de naves antiguas de un montón de siglos, navegando por todo el mundo, para que en cada puerto lo ponen en plan museo y así la gente sabe, conoce mejor, le acercan cómo era la navegación en siglos anteriores, ¿vale? Y yo me pongo a buscar siglo XVI como loca y veo que justo la réplica que tienen es de un galeón, que es justo la nao en la que nos vamos a ir viajando, que es la nao que dirigía toda la flota, ¿vale? Donde iba el piloto mayor, que es otro personaje de la historia. Y justo un galeón armado, como mi Soberbia, o sea, lo veo y viaja por todo el mundo. Mi siguiente pensamiento es, yo ahí me tengo que meter. Claro. O sea, me tengo que enrolar y irme a viajar con ellos. Y lo busco, veo por fechas cuando pasan por España. Y lo que hago es enrolarme y estar 5 días navegando con ellos. ¿Has estado 5 días navegando? Y, madre bueno, mía. A ti que te voy a contar que de navegación sabes un rato. No, yo no sé tanto, pero sí he navegado mucho. Pero es verdad que no tiene nada que ver la navegación, no sé si sería a vela o llevaban motores. A ver, llevan motores por si acaso, porque tienen que mantener un planning, ¿vale? Pero intentan ir a vela. Buah, eso, por ejemplo, esa experiencia no la tengo. No la tengo y eso tiene que ser precioso. Claro, yo me enrolo con 30 marineros, mareantes, como decían en la época, 30 mareantes y yo, una muchacha. ¿Sola tú? ¿Fuiste sola? Sí. Madre mía, qué valiente, qué valiente. Yo me apunté sola. Y bueno, entonces la experiencia pues fue muy chula, primero porque era un galeón como tal, réplica mimada al detalle, entonces yo me voy para arriba, para abajo, todas las partes del barco que yo conocía a través de estudio las veo, ¿no? Vivo en ellas. Vale, pues al camarote del piloto mayor, que ahí pasan muchas cosas, pues se va por aquí y por aquí, ¿no? Vivo el mareo de la época porque no tiene nada que ver con navegar ahora. El casco de un galeón era como si dijéramos una cáscara de nuez, ¿no? Era totalmente así. Entonces aquello, vamos, la leche y encima con temporal me mareé, pero ahí nos mareamos todos. Yo, ¿cómo no me iba a marear? Se mareaban los mareantes, los navegantes. Yo tengo la suerte de que nunca me he mareado cuando he navegado, pero yo he visto compañeros que lo han pasado realmente mal. Yo he visto a gente vomitar durante casi 72 horas seguidas. Yo me pensaba que se me moría. Qué horror. O sea, se pasa mal. Yo no llegué a vomitar, pero sí, sí. Bueno. Yo recuerdo un día de temporal que había una mujer, ¿no? Aparte de mí, una tripulante, que cogió un libro y se puso así y digo, hostia, ¿cómo puede leer? Sí, estoy yo ahí. Pero sí que es cierto que incluso marineros que, bueno, tú sabrás mejor cómo va eso, como que
hay que sumar días de navegación en la cartilla, el carnet, lo que sea esto, ¿no? Vale, para sí, poder ascender. días de navegación, sí. Entonces se enrolaban ahí y algunos iban, o sea, había una tripulación Para fija hacer días de navegación. y otros que se habían metido como para tener días de navegación y iban también un poco, en fin, diciendo, hostia, es que esto no es lo mismo, esto marea mucho más. Claro. Que esa experiencia así, y luego pues el acostarte y sentir cómo se mece aquello, las maderas del barco que crujen, que parece que aquello se va a romper, como has leído en las crónicas que pasaba en la época, pues la verdad es que está muy guay para eso, para ambientarte y luego transmitir esas sensaciones. Porque es que estamos hablando de que es una novela histórica y hay que meter al lector en ese siglo, en todas esas vivencias, pero también es un thriller, con lo cual tampoco puedo describir demasiado, porque la acción se ralentiza. Hay que encontrar como la cuadratura del círculo, ¿no? El equilibrio perfecto para que todo pase rápido, tú no puedas dejar de leer, haya capítulos cortos, la acción siga, pero al mismo tiempo te sientas ahí y te ubiques perfectamente. Entonces, como eso es tan difícil, yo tiro mucho de las sensaciones. Y si yo tengo la posibilidad, como en este galeón, de vivirlas por mí misma, pues las voy a trasladar mejor. Además que esto que cuenta es totalmente cierto y verás porque vivimos un poco en una época lectora en la que antiguamente quizás los escritores sí podían pararse más en la descripción porque no había internet, no había televisión o incluso no había radio hace más años y aquel que no había visto el mar, pues leerlo era la única manera de conocer el mar. Pero hoy en día los lectores lo que van buscando parece ser es todo lo contrario, ¿no? Es que cada vez haya menos descripciones y haya más acción. Y si además los capítulos, tal y como tú cuentas y haces, son cortos, son breves y acaban en alto, mejor que mejor. Es que está cambiando incluso nuestro cerebro, ¿no? Ya nos estamos adaptando a esto y cada vez todo lo queremos más rápido, más corto, va con los tiempos. Tú ahora coges incluso un libro de prosa, digamos, más literaria, más de degustar, ¿no? De menos acción, y aún así te encuentras capítulos de página y media. Sí. Es como que ya saben que el cerebro tiene que cortar y darle un respiro, ¿eh? Igual que cuando no se carga una página que tiene que ser inmediato porque si no pasas a otra cosa, pues esa velocidad va en todo, ¿no? Yo creo que parte de culpa de eso puede ser de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que hoy día yo siento auténtico terror cuando yo veo que un niño está todavía en el carrito y ya tiene un móvil entre las manos, o cuando son un poco más mayor que están viendo TikTok y lo están viendo así. Es decir, son estímulos continuos que luego cuando ese niño primero esté en el colegio y tenga que estar una hora atendiendo al profesor probablemente se aburra, y segundo cuando le den un libro y vea que ahí no hay nada más que letra y fondo blanco, lo más probable es que se aburra o que necesite un input o algo que le sorprenda. Sí, claro, ahí hay un déficit de atención que se está generando. Bueno, y ya se están haciendo estudios porque es que los móviles se han metido, las tecnologías tan rápido en nuestra vida que no ha dado tiempo a saber en un plazo de años cómo van a salir esas personas, entre comillas, ¿no? Qué ventajas, qué carencias esos nativos digitales pues van a tener. Se empiezan a ver algunas cosas, pero tienen que pasar los años, claro. Pero y esto va muy rápido. Es evidente que afecta. Sí o sí. Sí, o sea, hasta y esos estudios ya existen de que el cerebro se está moldeando diferente, ¿no? El cerebro se adapta rápido a cada cosa. O sea, que los escritores también, que se sepa, tenemos que adaptarnos a esas cosas, a cómo va cambiando la sociedad, no solo para qué contar, sino cómo contarlo y cuáles son las estructuras y qué es lo que va a mantener en vilo o va a distraer o no va a aburrir al lector. Sí, por suerte, como también estamos dentro de este mundo, pues también el cuerpo nos pide eso, ¿no? Como también los capítulos, cortar antes, dar más ritmo, pero sí hay que hacer ese esfuerzo también de cara a pensando en el que va a leer, ¿no? Que también lo quiere ya así, lo pide, lo necesita casi así. Sí. Bueno, y también tratan la prostitución en esta nueva obra, porque dos amigas que llevan mucho tiempo sin tener relación, se vuelvan a encontrar. Una de ellas es monja de las Carmelitas Descalzas y otra de ellas es prostituta, ¿no? Sí. Ahí yo quería representar... Bueno, lo primero que quería hacer es irme a la gente de verdad del siglo XVI. Estaba como un poco cansada de la corte, los reyes, los palacios, las élites, todo esto, que al final dice, es que es lo único casi que parece que conocemos de otras épocas. Los que ya lo tenían todo, los que no tenían que luchar por nada y todo les venía y tenían unas vidas de casi aburridas, ¿no? Me parece, primero, mucho más novelable y más interesante la vida de quien
cada día se las tenía que ver con la propia supervivencia, ¿no? Cada día era un desafío y por otra parte me parece de justicia recuperar o darle voz a esas personas, ¿no? Ya. Entonces esa era como una de mis motivaciones y dentro de eso, pues quienes han sido más invisibles, claramente las mujeres, ¿no? Y ya si rizamos el rizo, que es lo que hago, dentro de eso, ¿qué caminos podían tener las mujeres? Pues la institución de siempre del matrimonio, que era la normalita, ¿no? La de siempre. Pasar del yugo del padre, porque aquí estamos hablando no estamos hablando de un matrimonio como ahora con unas determinadas relaciones de igualdad, sino que era muy, muy brutal, ¿no? Pasar del yugo del dominio del padre al del marido directamente. O la otra, si salías de eso, había 2 caminos más, ya no había más. Uno, meterte a monja. Vale. Para lo cual también tenías que tener dinero porque tenían que darte... había que pagar una dote, la misma dote que se pagaba para casarte con el marido, también tenía que ir a la iglesia si te metías a monja. Vale. Y luego ya el otro camino de quien ya no tenía nadie, pues no tenían absolutamente ningún recurso, pues era vender lo único que tenía, que era su cuerpo. Pero ese ya era el camino pecaminoso, ya. ¿no? El mal visto, claro está. Entonces yo cojo a esas 2 mujeres fuera del matrimonio, cojo a 2 niñas huérfanas que no han tenido ningún recurso, que se han buscado la vida con el pillaje, la picaresca, y luego han ido por caminos muy distintos. Una ha vendido su cuerpo, pero de alguna forma se ha montado en el ascensor social, porque el poquito que podía haber en la época, ¿no? Dentro de que, no sigue siendo una desagradabilísima tarea tener que vender su cuerpo, pero no lo hacía dentro de la prostitución ilegal, porque en Sevilla en la época había 2 tipos de prostitución, la legal y la ilegal. Hostia, ya habría reglamento para... O sea, que a día de hoy todavía parece que está como en un vacío legal, donde lo que sí está arreglado y es ilegal es el proxenetismo, pero lo que es la prostitución está ahí como en 2 aguas que en realidad no es ilegal. Pues ahí estaba reguladísimo, con unas ordenanzas del Cabildo que además estaban plantadas porque el prostíbulo legal, digamos, la zona legal, estaba toda recorrida, cerrada por una tapia. Vale. En el corazón de Sevilla, muy cerquita del puerto, en pleno corazón de Sevilla. Y ahí las ordenanzas estaban en la puerta. La verdad es que mucha gente no sabía leer, pero bueno, ahí estaban, ¿vale? Y luego está la prostitución ilegal, pues que ahí ya sí podía pasar cualquier cosa y, vamos, te podían matar, podías amanecer, o sea, cualquier día podías aparecer muerta al amanecer, ¿no? Entonces, ella sí que está dentro de ese compás famoso compás de la laguna, dentro de esa mancebía sevillana y en la botica como más cotizada, más prestigiosa de la propia Mancebía, que se llama la Babilonia, también, como la ciudad. Es decir, que dentro de lo que era, pues bueno, se esperaba, la esperanza de vida que tenía Damiana era bajísima, ¿no? Que llegara ya a adulta era mucho. Y bueno, pues ahí está. Y sin embargo, Carlina, su amiga, ha tomado otro camino diferente, que ha sido profesar como monja en un convento, el de las Carmelitas Descalzas, que para eso también se las ha tenido que ingeniar, por lo que digo de la dote, es decir, también ha tomado el ascensor social, una viuda pues con una herencia, ¿no? Que no tenía herederos y que muchas veces hacían esto, lo dejaban pues para como chiquillas sin recursos y con mucha fe, ¿vale? Mucha fe que al final es pura supervivencia en la mayoría de los casos. Entonces ella consigue esa dote y se mete. Ese convento es el que fundó la Madre Teresa, ¿sí? en Sevilla, vale. de las Carmelitas Descalzas. Lo fundó 4 años antes, en el 1576. Luego ya lo dejó fundado, dejó ahí a la priora, que es uno de los personajes reales que a mí me fascina en la historia, Sor María de San José. ¿Hay personajes reales dentro de la novela? Sí. Está Sor María de San José, que era la priora letrera, llamada así por Santa Teresa, de sus favoritas, y ella la deja ahí en el convento y se va. Entonces ahí nos encontramos a María de San José regentando ese convento. Bueno, pues Carlina quería 2 cosas. Primera, asegurarse una comida al día, que estaba harta de buscarse la vida cortando bolsas, robando manzanas, escaqueando mendrugos de pan duro, ¿no? Tener, por lo menos, por muy austera que fuera la orden, que lo era, tener algo. Y segundo, ella quería cultivarse. Y una niña huérfana, solamente alfabetizarse en la época era casi misión imposible. Claro. Sin embargo, en el convento de la Madre Teresa y con la priora letrera, pues como que tiene más posibilidades. Claro. Entonces, bueno, pues las 2 más o menos, dentro de lo que se esperaba para ellas, se han colocado. Ahora, pues el crimen que vamos a encontrarnos en las primeras páginas, que es como el detonante, ¿no? Pues va a ser el que las haga reunirse otra vez, porque obviamente se han distanciado muchísimo, ¿no?
y tener que resolverlo juntas. Y además que esto que cuento yo creo que resume perfectamente también la presencia o el protagonismo que tiene el feminismo o la mujer en todas tus novelas, porque hablamos antes de Camino Vargas, que era una mujer empoderada que había decidido no tener hijos, y ahora hablamos también del papel de la mujer en el 1500. Y yo entiendo que aunque a día de hoy estemos progresando y estemos yendo en la dirección adecuada, no sé si has podido encontrar dentro del mundo editorial, dentro del mundo profesional, aún gestos machistas o gestos de micromachismo que se tienen que seguir trabajando. Sí, por supuesto que lo sigue habiendo, pero bueno, pues no tiene nada que ver con lo que, de dónde venimos. Aún, ya sabemos los periodistas cómo son, pero yo he visto creo que una entrevista, un artículo, diría una entrevista en la que te ponen de titular, aún hay mucho machirulo suelto, ¿algo así puede ser? Sí, puede ser. Bueno, claro, ya sabemos que el titular busca ahí claro, como claro. El clic, sí, pero esto viene a colación de ver cómo... O sea, qué similitudes o paralelismos hay entre el siglo XVI y este, ¿no? Claro, es que eso encima, el libro salió cuando estaba ahí en plena ebullición todo lo de Rubiales, entonces me cogieron el titular echando leche. Vale. Pero, claro, aunque no tenga nada que ver, la desigualdad pues sí que viene, lo que yo me he dado cuenta, que es algo obvio, pero que eres como mucho más consciente cuando te pones a estudiar el pasado, es hasta qué punto pues venimos de aquellos lodos, ¿no? O sea, la desigualdad, la corrupción, la violencia, la hipocresía, la doble moral que había, todo aquello lo tenemos en nuestros días en menor medida, pero lo seguimos teniendo, ¿no? Y entonces, claro, afortunadamente no tiene nada que ver las oportunidades que tenemos las mujeres de hoy con las que tenían en el siglo XVI, casi cero, pero todavía sigue habiendo cosas que cambiar, ¿no? Yo veo que las nuevas generaciones, igual que hemos hablado antes de la alimentación, hemos hablado de muchas cosas, creo que las nuevas generaciones están tomando un camino en algunos aspectos mucho más progresista en esta línea. Sí. No en todos los casos, pero desde luego la juventud, vamos, punta de lanza en muchísimas ocasiones. No lo vemos con el cambio climático claramente, son los que nos muestran el camino y los que nos ponen las pilas. Es cierto, ¿no? sí. Y también es verdad que depende un poco de la zona geográfica, porque yo vengo de Cádiz, que es una ciudad un poco más pequeña, y ahora estoy aquí en una gran urbe, en Madrid, y yo aquí veo como mucha más libertad de expresión, donde la gente puede vestir o puede expresarse como quiera, y nadie le va a justiciar o nadie le va a poner en tela de juicio. Sin embargo, todavía en ciertos núcleos urbanos pues parece que todavía destaca un poco más si alguien viste de otra manera o se tiñe el pelo de azul o de verde, ¿no? Aquí puedes ir totalmente como quiera, que esa libertad yo sí la he notado de cambiar de un sitio a otro. Sí, claro que se nota mucho. En las grandes ciudades hay muchísima más libertad en ese sentido, ¿no? Y gente a lo mejor de pueblos pequeños que está harta de sentirse más señalada, más mirada, como siempre ha sido, ¿no? Como esa forma de huida, de escape, ¿no? Al final. También has trabajado como guionista, ¿no, Susana? Sí, bueno, he hecho cositas. Ahora estoy más centrada en las novelas, pero sí que he hecho cositas y da la posibilidad también de lo que hablábamos antes, ¿no? De crecer, como de plantearte retos nuevos y seguir aprendiendo. He hecho, bueno, con los Mola, he hecho, bueno, con la adaptación audiovisual, no con todos los Mola, con algunos de ellos, capítulos para las 2 temporadas de A3 Media, la de La novia gitana y la de La red púrpura que ha salido ahora, y luego también a nivel ya más propio, he hecho alguna otra cosa, entre otras pues adaptar el proyecto de serie de Progenie, que se vendieron los derechos. Ah, qué bien. Va adelante, pero tan lento, tío, que no sé, bueno. Pero esto es así, los tiempos en el mundo audiovisual, nosotros nos pensábamos que los tiempos del mundo editorial eran lentos, pero en el mundo audiovisual todavía lo son más, ¿no? Sí. Y de hecho, de media, compañeros y compañeras que conocemos, ¿no? Que han producido o su largometraje o su serie 7 años, 8 años, desde que el libro se publicó hasta que, o sea, que yo creo que voy bien, salió en 2020, imagínate, ¿no? Pero sí, a veces desespera un poco, ahí va, sí. Bueno, y luego algunos otros proyectos que he hecho también, alguno que está ahí en el cajón esperando, porque luego esa es otra, ¿no? Efectivamente. Esa parte de los escritores o de los autores o de los guionistas, en este caso, que no todo el mundo conoce o que nadie se imagina, que el éxito se muestra, igual que en las redes sociales, cuando el proyecto sale adelante, pero luego hay otros muchos o unos cuantos que o no llegan a buen puerto o se pegan
años esperando dentro de un cajón hasta que llega el momento de que se publique, ¿no? Claro, es que solamente vemos lo del relumbrón, ¿no? El éxito. Y bueno, Exacto. y también nosotros pues igual contribuimos un poco a ello con estas redes sociales en las que se muestra la cara bonita y quizá hace que se pierda un poco esa visión de la cultura del esfuerzo, porque parece que todo te lo han regalado, ¿no? Pero no, hay mucho trabajo detrás y muchas cosas que se quedan por el camino, ¿no? Yo creo que las redes sociales también están cambiando un poco la manera de llegar a los lectores, ¿no? Porque antiguamente había mucha barrera prácticamente insalvable entre autor y lector, o autora y lectora. Pero hoy en día parece que estamos más al alcance de todo el mundo y que incluso somos mucho más accesibles, ya que a través de las redes sociales nosotros tenemos la suerte de leer los comentarios de aquellos que nos leen y ellos de tener la oportunidad pues, de poder conversar con nosotros, de que podamos charlar y demás, ¿no? Sí. Eso, bueno, yo cuando más lo agradecí fue en toda la época de la pandemia y tal, que no teníamos contacto con los lectores y de repente yo saqué 2 libros en esa etapa. ¿Sacaste 2? Saqué 2. Uno me pilló Progenie a los 2 meses. Vale. Estaba en plena promoción y quizás, o sea, casi no le había dado tiempo a la gente de leerlo, ¿no? Y de hacer, por ejemplo, clubes de lectura, todas estas cosas, no me había dado tiempo. Y luego Especie salió todavía en una época bastante chunga. Vale. En la que no hice, o sea, iba a las librerías y firmaba libros, pero sin gente, ese tipo de cosas. Así que a mí me nutría el contacto ese, me lo salvaban las redes sociales. Y ahora pues también es una forma de conexión muy importante, todas esas reseñas que cuelgan valorando tu libro. Si tienes espíritu constructivo, pues siempre puedes aprender un montón y sacar algo, incluso si la reseña no, o sea, incluso si no le ha gustado el libro, o precisamente cuando más, ¿no? Claro. Bueno, puede haber algunas destructivas que también las habrá, pero normalmente se saca mucho y luego también te motivan muchísimo, ¿no? Toda esa gente, o bien con reseñas positivas, o bien que te escriben mensajes directos diciéndote y también señalándote, ¿no? Si hay una errata, un gazapo, cualquier cosa, tranquilo, que ya te lo van a decir para que en la próxima edición pueda estar corregido. Sí. Bueno, hubo una editora que me dijo a mí que si un libro salía sin errata, era mala suerte. ¿Así? Sí. Bueno, eso me dio, supongo que para escurrir el bulto de los errores, ¿no? Sí. No, pero es que siempre parece que hay un duendecillo ahí, ¿no? Siempre Última revisión, cambias una palabra porque está repetida y entonces de repente una coma, ¿qué tal? O sea, siempre pasa. Eso así es prácticamente imposible. Eso ya lo tienes que asumir, porque si no vas mal. Y hace nada, antes de empezar, fuera de cámara, me has dicho que ya tenías ganas de escribir. ¿Por qué te he dicho? Ya no sé lo que he dicho desde cámara de fuera, porque claro, me ha pillado así. Te he dicho, te agradezco mucho que estés aquí, porque, bueno, yo no sé lo que nos estén viendo, lo que nos estén escuchando, si habéis visto la agenda que tiene Susana, se ha pegado todo el mes de octubre sin parar con la promoción de la Babilonia. Septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Pero es que yo digo, bueno, pues le contacto en noviembre, que ya habrá acabado, has tenido la amabilidad de venir, pero es que todavía tienes mucho más por delante. Y esa fase, es que la gente probablemente tampoco conozca esto, que tenemos los escritores de que hay una fase en la que escribimos, en la que parece que nos encerramos dentro de casa y nadie sabe de nosotros. Luego está esa fase de correcciones y negociaciones editoriales y luego la de salir al público, ¿no? Sí. Y vender la novela y hablar de ella y disfrutar de esa otra parte, que es la de la parte social, ¿no? Que tiene la novela. Sí, bueno, y ojalá fueran puras. A mí me encantaría que fueran puras, Ya. porque luego se entremezclan y de repente vas a un festival o una feria del libro porque es la época, porque toca, por lo que sea, y tienes que salir de tu novela y luego cuesta mucho cuando son novelas, ¿verdad? Con muchas tramas complejas, esta histórica ya ni te cuento que tienes que sumar sucesos históricos, personajes reales y tener todo en la cabeza. A mí me mata salir de ella y volver a entrar una semana después. Entonces ya nos tenemos que acostumbrar a que nada es tan puro. Y también desde la pandemia, antes las ferias del libro, como que todas eran más en abril o por ahí, el 23 de abril, el día del libro, era el pistoletazo de salida, y ahora ya han cambiado las fechas y todo el año hay ferias del libro. Vale. Entonces es muy difícil adaptarse. Pero bueno, por lo menos es verdad que la promoción, la parte más gorda, digamos, sí que se hace cuando sale el libro.
Y ahí sí, ahí no, yo no me frustro intentando empezar a escribir una novela porque es en balde, ¿no? Vale, Te totalmente. centras, disfrutas del momento y luego ya llega el otro. Y lo disfrutas mucho. Todo ese Claro que contacto sí. con los lectores. También te digo que ya voy teniendo ganas de recluirme ahora que viene el invierno, ¿no? Calentita en mi casa con mis gatos, mi teclado, mi café y meterme en otro mundo. Esa fase es muy bonita. Sí, sí, además que a mí esta época del año, además que ya están cerca las navidades, para mí es mi preferida para leer. Cuando estoy lloviendo en la calle, uno se echa una manta encima y es maravilloso. Sí, 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 hablan del verano, pero con Yo tu prefiero el brasero, invierno. porque yo soy de brasero. Desde Extremadura, que siempre he tenido brasero y no lo cambio, ahí vamos. Eso que no te lo quite nadie. Sí, sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Te has sentido cómoda? ¿Lo has pasado muy mal? Esto también está en Sí, directo, esto ¿verdad? está en directo, sí. Entonces voy a Di decir la que- verdad, di la verdad. No, es una conversación pues de falda camilla, casi, ¿no? Falda camilla, nos falta el brasero, pero es muy Bien, pues yo cómoda, me ¿no? alegro, me alegro. Bueno, antes de despedirte tenemos un regalo. Luis, ¿a ti te importa ir a por el regalo que me parece que lo tiene Alina afuera? Porque siempre a todos los invitados yo siempre le pregunto si hay algún libro que no tengan importante y quieran leer, que desde aquí siempre se les regala. Lo que pasa es que se me ha olvidado ponértelo en la mesa porque hay tantos libros tuyos que es que yo creo que no he echado en falta uno más. Ah, que suele estar aquí, vale, Claro, vale. suele estar aquí, suele estar aquí. Me traje esta lamparita. Mira, Luis. Si es que hay que darte ¿Qué un harías abrazo. sin Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Toma tu regalo. A ver cuál es, porque Además- cuando me preguntaste Sí, es dije verdad, más de me diste uno. varios títulos, ¿no? Entonces, Aquí hay gente que lo ha pasado muy mal ¿qué abriendo, detalle? abriendo el La papel. Fabulosa. Ahí está, estamos aquí en la librería de La Fabulosa. Yo siempre lo repito en todos los capítulos. Es la librería que nos deja el Ay, el espacio. de Alana. Pues tengo muchas ganas, sí. Sí, Tengo- Alina, he yo no- oído tanta buena crítica Sí, ¿no? que era de esos que tengo pendiente y no acababa de comprar, así que vi la oportunidad. Qué bien. Alina, la librera, de hecho le di los 2 títulos que me diste y me dijo, yo creo que este le va a gustar. Así que espero que te guste. Sí, pues seguro. Que muchas gracias por estar aquí, Susana. A ti, a los dos, por liarla. Gracias. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.